Continuamos en la UNED y estamos hablando de historia de las religiones del mundo. En concreto, estamos hablando del islamismo. Hablemos de las sectas posteriores, los hawaitas. En los tiempos modernos, la creciente complejidad de las condiciones económicas, sociales y políticas, así como la agudización de la lucha de clases, provocaron la aparición de nuevas sectas en el islamismo. Entre los beduinos de Arabia surgió en el siglo XVIII la corriente de los wahabitas, adeptos de Mohammed ibn Abu al-Wahhab, que reflejó la espontánea protesta del elemento nómada contra la riqueza y el lujo de los comerciantes urbanos. Los wahabitas, siguiendo las tradiciones de la rigurosa escuela hanbalita, exigían el retorno a la sencilla vida patriarcal de los primeros siglos del Islam, el cumplimiento estricto de los ritos y preceptos religiosos y la eliminación del lujo. Combatían la influencia cultural europea, no admitían el culto de los santos y veneraban a un Dios único. Después de una dura lucha contra sus adversarios, los wahabitas se impusieron a comienzos del siglo XX en la región de Najd, en Arabia Interior, y luego sometieron Hajjat con las ciudades de la Meca y Medina. En el estado de Arabia Saudita, que reúne las dos religiones mencionadas, el wahabismo se convirtió en religión predominante. Hablemos del babismo y el bahaísmo. El descontento profundo de los campesinos y los pobres de las ciudades en la Persia de mediados del siglo XIX se revistió de una envoltura religiosa. El jefe ideológico de las masas fue Mohammed Ali, que adoptó el seudónimo de Bab, por tal en el sentido de que serviría de mediador entre los hombres y Dios. El movimiento se denominó Babita. Bab predicaba la igualdad y fraternidad de todos los hombres, pero por supuesto se refería tan solo a los musulmanes creyentes. Se declaró sucesor del profeta y llamado a anunciar a los hombres la nueva ley. La doctrina de Bab está colmada de conceptos místicos y se aproxima al panteísmo. El movimiento babita, que tuvo amplia difusión entre las masas populares, fue cruelmente reprimido por quienes ejercían el poder. Sus líderes sufrieron una muerte atroz. 1850. No obstante, el movimiento tuvo continuadores, aunque perdió su carácter revolucionario combativo. Uno de los expartidarios de Bab, Mirza Hussein Ali, que tomó el seudónimo de Baha'u'lláh, modificó esencialmente la doctrina babita. Él también predicaba la igualdad de todos los hombres, el derecho de todos a los frutos de la tierra, pero no aceptaba la violencia ni la lucha abierta, preconizaba el amor, el perdón y la no resistencia al mal. Quizá haya sufrido la influencia de las ideas cristianas. Baha'u'lláh atenuó los dogmas y las normas jurídicas del islamismo. La nueva doctrina pasó a llamarse bahaísmo, debido al nombre de su fundador. No respondía ya a los anhelos de las masas populares y se propagó más bien en el ámbito intelectual, pero en cambio como versión refinada, reformada y modernizada del islamismo, halló adeptos incluso en Europa occidental y América. Hablemos del makhadismo. En los países coloniales, algunos de los movimientos de masas por la liberación nacional se llevaron a cabo bajo el signo del islamismo. El más conocido es el movimiento mahdista de Sudán, 1881-1898. Su jefe, Mohamed Ahmed, se proclamó Mahdi, o sea, el Salvador Mesías, el llamado a dirigir la lucha de los musulmanes africanos contra los colonizadores. El movimiento se extendió a todo el Sudán oriental y hacia el este hasta el Mar Rojo. Se prolongó durante 20 años y solo a costa de grandes esfuerzos logró reprimirlo el imperialismo anglo-francés. Hablemos a continuación del Shariat, el derecho musulmán. Este constituye un rasgo característico de la religión musulmana, su activa intervención en todos los aspectos de la vida del hombre. Tanto la vida privada y familiar de los creyentes como el ámbito social y político, las relaciones civiles, la justicia y la estructura cultural deben estar íntegramente sometidos a las leyes religiosas. En otros tiempos, en los países musulmanes, se había operado una completa fusión de los poderes estatales y religiosos. El jefe del Estado, el califa, Padishah, era considerado el sucesor del profeta.
En otros tiempos, los países musulmanes, su Consejo de Estado estaba integrado por altos dignatarios sacerdotales y la justicia se hallaba íntegramente en manos de religiosos. Tanto el derecho criminal como el civil, sin excepción, estaban estructurados sobre la base de la ley religiosa, el Shariat. Los teólogos musulmanes fiscalizaban el cumplimiento de las leyes del Shariat y las interpretaban. Por consiguiente, el sacerdocio musulmán cumplía y cumple aún funciones seglares más que puramente religiosas. El muyad de la mezquita es en realidad el maestro de la escuela de esta. El qadi o cadi es el juez y al mismo tiempo el conocedor del Shariat. El mufti, alto dignatario del clero, la más alta autoridad en problemas del Shariat. Encabeza el sacerdocio de cada país musulmán el Sheikhul Islam, descollante teólogo que al mismo tiempo desempeña el cargo de consejero del soberano. Las aclaraciones que hace el Sheikhul Islam sobre un problema en discusión, ya se trata del dogma de política o derecho civil, se considera ley inapelable. En el pasado, la instrucción pública era también netamente religiosa. Las escuelas inferiores, las mektebe, dependían de las mezquitas. Los colegios superiores, las medres, constituían un tipo especial de seminarios donde los alumnos estudiaban el Corán, literatura religiosa y problemas teológicos. La enseñanza se impartía en árabe, idioma también de la literatura religiosa. A propósito, el sistema árabe de escritura fue adoptado en los idiomas turcomano e iranio, aunque no es el más adecuado para ellos. La institución religiosa solía constituir una importante fuerza económica en los países musulmanes. Según Shariat, esta institución puede poseer bienes que deben ser considerados inalienables, waqf, en plural, waqf. Las tierras de waqf estaban integradas por los dones que hacía el califa en la época de las conquistas, por donaciones, etc. Solían ser muy extensas. Por ejemplo, en los países de Asia Central, cerca de la mitad de todas las tierras cultivadas eran propiedad religiosa y rendían enormes beneficios, ya que generalmente se arrendaban en condiciones muy rigurosas. Un sacerdocio muy numeroso vivía a costa de los bienes de waqf. Hablemos del islamismo y las otras religiones. Aun cuando el islamismo ortodoxo no acepta compromiso alguno con otras religiones, a diferencia del budismo, por ejemplo, en las masas populares las creencias musulmanas se entrelazan a menudo con otras muy antiguas, premusulmanas. En casi todas partes, especialmente en las regiones más atrasadas, está difundido el culto de los santos locales. Con frecuencia, los santos resultan ser las antiguas divinidades protectoras del lugar a quienes se dio nombres musulmanes. En muchos sitios, particularmente en Asia Central, el culto de los santos está vinculado con el de los mázaros, supuestos sepulcros de dichos santos, en realidad antiguos santuarios locales. Por doquier está difundida la fe en la magia y el uso de amuletos. Con frecuencia se trata de escapularios con algún texto del Corán adentro. Muchos muyad desempeñan la función de exorcistas y curanderos. Resulta, pues, interesante señalar que a lo largo de muchos siglos el islamismo salió victorioso de todos los conflictos que tuvo con el cristianismo. En la mayor parte de los países del Mediterráneo, en que hoy predomina, se impuso desalojando al cristianismo que había dominado hasta entonces, en el norte de África, Egipto, Siria, Asia Menor. En el Cáucaso, la mayoría de los pueblos profesaba el cristianismo, pero cuando comenzó a propagarse el islamismo, muchos de ellos lo adoptaron. Circasianos, kibardinos, adjarios, parte de los osetinos y asagios. En la península balcánica se convirtieron al islamismo grupos de búlgaros, macedonios, bosnios y albaneses, que antes habían sido cristianos. En cambio, la historia no conoce un solo caso inverso, es decir, la conversión en masa al cristianismo por parte de un pueblo musulmán. Es verdad que los musulmanes fueron desplazados en la península ibérica a consecuencia de la reconquista cristiana, siglos XII-XIV, pero aquello fue un triunfo militar, no de una religión sobre otra. ¿Por qué, pues, la religión de Mahoma se impuso con tanta frecuencia a la de Cristo?
Al parecer, porque es una religión más sencilla, accesible y fácil de comprender para las masas populares, en particular en los países orientales, donde predomina el régimen de vida patriarcal feudal. Y en cuanto al modernismo, diremos que durante las últimas décadas, en muchos países musulmanes se llevaron a cabo reformas burguesas que disminuyeron el poder de la religión. Esto se realizó de un modo particularmente radical en Turquía, tras el derrocamiento del sultán, ocurrido después de la Primera Guerra Mundial, bajo Kemal Atatürk. Para no perder influencia sobre los creyentes, el clero musulmán ha hecho varias concesiones al espíritu de la época. Las antiguas prohibiciones se han atenuado o suprimido. Los inventos técnicos se ponen al servicio del culto. Por ejemplo, las mezquitas se iluminan con luz eléctrica en vez de la voz del muecín, un altoparlante que llama a los fieles a la oración. Las mujeres gozan del derecho de entrar en las mezquitas, incluso la propia doctrina religiosa. El contenido del Corán se interpreta a veces en forma alegórica. En la Unión Soviética, por ejemplo, la religión musulmana, al igual que todas las demás, ha perdido sus privilegios y se ha transformado en asunto privado de los creyentes.